Estamos dando algunas sugerencias. Estamos trayendo unas sugerencias antes del sermón. Controlemos nuestros teléfonos. Mantengámonos quietecitos. Ahí en la sillita, hermanos. Si no hay necesidad de levantarse, no lo haga. Por favor, no lo haga. Tratemos de aguantarnos para poder recibir el paquete completo. Amén. Porque en cualquier distracción, alguna palabra se nos puede olvidar. Y probablemente puede ser la palabra que Dios podía usar para sacarnos a saber de qué cosas. Usted que está en las redes sociales, por favor no nos cambie de canal. Por lo contrario, comparta esta transmisión. Mi hermano Silvio Morán con nosotros. Por favor, mi hermano, edifíquenos con la palabra. Dios me lo bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Una vez más, el Señor nos permite compartir su palabra el día de hoy. Cuando fuimos con hermano Marcos a Honduras, a las conferencias, vinimos bien llenos de la palabra de Dios, hermano. Amén. Y yo personalmente motivado, pues debido a que la palabra de Dios nos expuso a todos, desde pastores, diáconos, laicos, lo que sea, nos expuso nuestras deficiencias. Pero la palabra de Dios, una cosa que no hace es desanimarnos, pero sí nos muestra el estándar de Dios para que apuntemos siempre a la voluntad de Dios, a lo mejor. Entonces, y vamos a continuar, hermano, debido a que a nosotros vinimos edificados, vamos a continuar compartiendo la bendición con ustedes. Y vamos a continuar, vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 13, hermano. Perdón, 17, Jueces, capítulo 17. Me responden con un amén, hermano, cuando lo tengan todos. Jueces 17, vamos a leer, es corto, del 1 al 13 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Lo vamos a leer. Jueces capítulo 17, versículo del 1 al 13. La palabra del Señor dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, este es el texto clave, hermano, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Número 7, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá,
y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Poco extensa la lectura, hermano, pero para que entendamos. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por la vida de cada hermano y hermana y de nuestros hijos, Señor. Que nos permites el día de hoy reunirnos en este lugar, Señor, para compartir tu palabra. Para, Señor, compartir de lo mucho que nos has dado, Señor amado. Guíanos, Señor, a través de la instrucción de tu palabra. Y que con el poder de tu Espíritu, Señor, pueda enseñar a mis hermanos lo que yo en mi humanidad no puedo, Señor. Y haznos no solamente oír el día de hoy, sino también ser hacedores de tu palabra, Señor. Salir, Señor, convencidos, salir determinados, Señor, a poner por obra lo que tú, Señor, nos has enseñado. Y líbranos de los males, Señor, que nuestros antepasados cometieron por causa de no atender a tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Como mencioné, vamos a seguir compartiendo lo que nos enseñaron en las conferencias. En el siglo XIX, hermanos, en el ámbito de la medicina, frecuentemente muchas mujeres embarazadas morían después de dar a luz. A los días después, al ser atendidas por médicos de su tiempo, morían de graves infecciones. Estas infecciones o a estas enfermedades que solía suceder en ese tiempo le llamaban una fiebre puerperal. Puerperal le llamaban a esa fiebre. Y esta fiebre era provocada por la ignorancia, hermano. Se lo voy a repetir. Esta fiebre que las mujeres atravesaban o sufrían, en la cual muchas morían después de haber dado a luz por esas infecciones, eran provocadas por una gran ignorancia. Y esa ignorancia venía de acuerdo a la época por parte de los médicos. Ignoraban por completo los microbios en las manos de los doctores. Ya muchos están en incógnita pensando, bueno, ¿qué nos va a enseñar medicina o qué? Esto los va a hacer entender, hermano, en la enseñanza el día de hoy. El problema era que miles de mujeres morían de infecciones postparto en los hospitales porque los médicos pasaban de hacer autopsias a atender mujeres en parto, mujeres embarazadas. Un llamado Ignaz Semmelweis, este hombre empezó a implementar una hipótesis en base a los efectos que las mujeres tenían después de haber sido atendidas por los médicos. Él se empezaba a burlar de los médicos que eran unos ignorantes, diciéndoles de que ellos, y empezaba a implementar la limpieza de sus manos con cloro. Estos hombres, después de venir a atender a un muerto, después de venir a estar por decirlo así, en la morgue con una persona muerta, venía y atendía a los vivos y ni siquiera se lavaban las manos. Y ocurría que ese gérmenes, esas bacterias, las traspasaban, por decir, o infectaban a las mujeres que recién habían tenido el bebé y morían con gran dolor y morían con grandes sufrimientos, y muchas de ellas que lograban sobrevivir quedaban muy graves. Entonces, como mencioné al principio, todo esto se debía por la ignorancia de las bacterias. Años después, otros hombres más
sabios por parte de Dios, Dios le dio el entendimiento que crearan el microscopio. Y por primera vez empezaron a ver el problema que causaba las bacterias, infecciones, enfermedades y muerte. Una vez empezaron a ver con sus propios ojos las bacterias, se dieron cuenta de que era necesario empezar a lavar sus manos, que cada vez que intervenían a un enfermo era necesario esterilizar los objetos que los doctores utilizaban para trabajar en otro paciente. Porque de lo contrario, ¿qué iba a ocurrir? Transfusión de bacterias. Una enfermedad traspasándose a otra persona y a otra persona. Y las personas que iban en busca de ayuda salían peor. Para nosotros yo sé que eso es natural, que hay que lavarnos las manos. En tiempos pasados, eso, hermano, era la regla, no lavarse las manos, ni los médicos lo hacían. Y a causa de esa gran ignorancia de las bacterias, de los gérmenes, se provocaban grandes enfermedades. El hermano Marco nos enseñó el miércoles, la semana pasada, el problema que ocurrió con la nueva generación que se levantó después de Josué. Que fue una generación, como dice en Jueces capítulo 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Otra nueva generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que acabo de explicar de la ignorancia de las bacterias con lo que vamos a ver? Lo que acabo de leer, que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, va a explicar la raíz, el problema, por qué en el libro de los Jueces hay tanto caos, hay tanto sufrimiento, hay tanta esclavitud, hay tanta ignorancia, hay tanta idolatría. Y por ende hay juicio de Dios sobre ellos. Fueron aproximadamente no menos de 7 naciones enemigas de Israel que sometían a Israel a esclavitud. Tardaban más, como en tiempos de Gedeón, de ellos sacar la cosecha y tenían que esconderla porque venían los enemigos y les robaban los granos. Y ese era un constante de ir y venir. El pueblo de Israel, por un tiempo Dios levantaba un juez y ese juez los encaminaba a que obedecieran a Dios. Al poco tiempo después se volvían otra vez a la idolatría. Entonces los enemigos de los israelitas venían, los conquistaban, los hacían sufrir, los esclavizaban, y otra vez Dios, al ver su gemir, volvía a levantar otro juez y los liberaba. Y esa era una constante de ir y venir, volverse a Dios, volver atrás, volver a Dios, otra vez volver atrás, volver a la idolatría. Era un caos total, hermano. Se mantenían en guerra con todos los países de alrededor, y no solamente en guerra, estaban en guerra aún entre ellos mismos, hermano. Y todo eso a causa de ¿qué? No les importaba las cosas de Dios. Ignoraban a Dios, ignoraban el mandato de Dios a través de Moisés y Josué. Esta generación era una generación ignorante, hermanos. Y esa ignorancia va a venir a afectar en todos los ámbitos de su vida. En su vida familiar, en su relación con Dios y aún en la paz de la nación. El tema que hoy quiero tocar, hermano, basado a cómo se nos presentó en la conferencia, conquistando la nueva generación. Se hablaba de conquista. En el folleto no se nos decía conquistando a la familia, pero yo lo he llamado conquistando a la nueva generación, pensando en sus hijos, hermano. Pensando en que sus hijos necesitan conocer a Dios, no necesitan vivir como en la ignorancia en la cual nosotros crecimos, entre ellos yo. Que no conocíamos a Dios, que no conocíamos absolutamente nada de que si a Dios le agradaba algo o no le agradaba,
o si íbamos a ir al cielo, o si íbamos a ir al infierno por causa de nuestro pecado. Pero nosotros somos llamados, hermano, a algo distinto, por cuanto hemos sido llamados a la luz, a que nosotros podamos conquistar, hermanos, porque el enemigo, déjeme decirle que está en guerra con nosotros. El enemigo, como mencionó alguien, hasta hicieron una canción, unos malvados, diciendo, vamos por tus hijos, vamos por tus hijos. Y usted, como muchos quizás cristianos, de brazos cruzados, tomando a broma aún las descaradas amenazas del enemigo. Pero hoy somos llamados ¿a qué, hermano? A conquistar la nueva generación. Como contexto, hermano, en esta época de los jueces, la nación de Israel era sometida a sus enemigos a causa de sus pecados y por haber abandonado a Jehová. También hubo guerras entre ellos mismos, al punto que casi se exterminan a una tribu, a la tribu de Benjamín. Como les dije, había guerra entre ellos mismos. Ya ni siquiera conquistaban otras tierras, entre ellos mismos se mataban, hermano. Había, como modernamente decimos, una anarquía total. Cada quien hace como bien le parece. Imagínense usted, hermano. Yo creo que aquí en El Salvador habían lugares así, donde era la ley del más fuerte, donde cada quien hace como lo que mejor le parece. El verso 6 que dice, hermanos, del 17. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Podrán darse cuenta que cada familia viviendo de manera a como yo quiero. Las religiones que abundaban en el sectarismo en tiempos de Israel, cada quien teniendo al Dios que yo quiera, al Dios que me convenga, al Dios que yo desee adorar. Así vivían en esos tiempos. Ahora, también, hermanos, Jueces 21-25, 2 veces se repite esta misma frase. El 25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es la raíz del problema, hermano, del caos total que Israel está viviendo en el libro de los Jueces. Como primer punto, hermanos, el caos en la familia. Nuestro personaje, Micaías, el que acabamos de mencionar, este hombre fue un hombre de la tribu de Efraín. Este era un ladrón. Escúchenos. Era un ladrón que le robó aún a su propia madre 1100 ciclos de plata, dice. Ahora, y su madre, en vez de reprenderle por su acción, Micaías bien tranquilo delante de su mamá le dice, ¿te acuerdas de los 1100 ciclos de plata que se te perdieron? La mamá me imagino que le dice, sí, yo te los agarré. De aquel que tú proferiste una maldición. Y la señora, en vez de reprenderlo, en vez de hacerle recordar la palabra de Dios que dice de que es necesario honrar a padre y a madre, y el mandamiento que dice también, no robarás, en vez de eso, una bendición le da. Podrán creer, una bendición le da a su hijo, y después de haberle robado su dinero. Y ella todavía, en compensación de la confesión de su hijo, le quiere dar todo el dinero. Para que se dé cuenta que aún en nuestro tiempo parece algo irreal que alguien haga eso. Irreprensible, diría yo. Pues como Micaías no le quiere agarrar todo el dinero, le da 200 ciclos de plata. Fíjense que solo lo que Micaías le roba a su madre son aproximadamente, un ciclo era lo que una persona ganaba por un mes de trabajo, hermano. Un ciclo. Y este hombre le ha robado 1100 ciclos a la madre. De hecho, este Micaías, cuando viene un sacerdote levita, ¿sabe cuál es el salario que le ofrece por año, hermano? 10 piezas de plata, 10 ciclos. Le ofrece por todo, por trabajar con él y que le sirva de sacerdote por todo un año.
Aproximadamente Micaías le ha robado a su madre, trayéndola a nuestra actualidad, haciendo la conversión, poquito más de $500,000. Trayéndola a nuestra actualidad, podrán creer cómo esa señora estaba de enojada. Pero se le pasó cuando Micaías le trae el dinero. Y esta señora, bien generosa para la idolatría, como yo les he mencionado en otra ocasión, que a veces la gente para la idolatría, hermano, cómo son generosos. ¿Recuerdan a Aarón? Cuando iban a hacer el becerro de oro. Vaya que batalló Aarón. La gente dando los aretes, dando los anillos, dando las pulseras, y de oro, hermano, de oro, no de plata. Y esta mujer da 200 ciclos, aproximadamente casi $100,000 en dinero actual, para que se haga un ídolo al cual adorar. Como mencioné, la idolatría, muchas veces la gente que practica la idolatría son muy generosos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ahora, hermanos, la madre de Micaías no lo reprende por el robo. Imagínense, en la Biblia se narra que los hijos que fueron consentidos se hicieron gente sin escrúpulos y gente mala. ¿Recuerdan los hijos de Elí? Sí. Dice de que Elí apenas los reprendía. Hijos, eso que están haciendo no es bueno, les dice. Ya me imagino Elí con la reprensión. Ya me imagino cómo temblaban los hijos cuando oían las palabras de Elí diciendo eso. Recuerdan que también David tuvo un hijo al cual dice que él no le reprendía nada, Absalón. Era el consentido, como decimos en la actualidad. Este era Micaías, el consentido de esta señora. El hijo que no se reprende, hermano. El hijo que es consentido. Aún el libro de Proverbios habla de eso, hermano. Se vuelven impíos, hermano. Se vuelven gente sin escrúpulos, gente malvada. Yo supondría que este joven, ni cuando era un niño lo reprendía a su mamá cuando se le perdía algo. Y ahora es una persona adulta que ya tiene hijos y hace robos extraordinarios, hermano. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra de Dios según Proverbios? A reprender a nuestros hijos, a no permitir que nuestros hijos sean consentidos, hermano. Entonces, los padres que se vuelven indiferentes ante la maldad de sus hijos, motivan a sus hijos a hacer más lo malo. Esa era la clave en la enseñanza que nos compartía el hermano Freddy. La indiferencia, ese es el problema principal de los padres. La indiferencia, en lo cual significa que no le damos la debida importancia a la instrucción de nuestros hijos. No le damos la debida importancia a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Los dejamos a su propia opinión, a su propio criterio. Y déjenme decirle que Satanás no está perdiendo el tiempo. Allá afuera, nuestros hijos escuchan mucho y no escuchan la palabra de Dios, déjenme decirle. Y nosotros, indiferentes todavía. Y nosotros, sin importarnos lo que nuestros hijos están mirando en la TV, en los televisores, lo que están escuchando en la escuela, porque nosotros hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha mandado, que es instruir a nuestros hijos desde que sean pequeños. Amén. Como lo dice el proverbio. Este es lo que llamé al tema de conquistar la nueva generación, solamente por la instrucción de Dios, hermano. La nueva generación que se vino en el libro de los jueces no conocía a Dios, era gente ignorante, hermano, de la palabra de Dios. Micaías está actuando por la ignorancia de lo que su madre le ha enseñado, idólatra. Micaías se volvió todavía más idólatra. No solamente se saltó todos los preceptos de Dios en cuanto Dios decía de que
se debía de adorar en el templo y no debían de ser idólatras ni hacerse imagen a semejanza de ningún otro Dios, ni debían adorar a ningún otro Dios. Micaías está cometiendo todo lo que su madre le ha enseñado, hermano. Entonces, el llamado para nosotros es a no ser indiferentes, hermano. A obedecer lo que Dios nos ha mandado, a instruir a nuestros hijos. Yo sé que muchos de ustedes ya salieron de de esa responsabilidad. Lo hayan bien hecho, bien o mal, ya salieron. Pero nosotros que apenas estamos empezando, hermano, que tenemos hijos pequeños, tenemos mucha tarea por delante. A lo menos yo pudiera decir para los que ya tienen hasta nietos y ya no tienen la responsabilidad de hijos pequeños, hagan con sus nietos lo que no pudieron hacer con sus hijos. Instruyen a sus hijos ahorita, ya que desperdiciaron el tiempo cuando tuvieron los propios. Dediquen ese tiempo. Entonces es necesario, hermano, porque como estamos diciendo, necesitamos conquistar la nueva generación para Cristo. Hermano, para Cristo, hermano. Necesitan conocer a Cristo. Pero eso no viene por ser indiferente, sino porque nos vean a nosotros como ejemplo, dedicados a la obra de Dios. Imagínense siendo indiferentes nosotros, ¿qué ejemplo le podemos dar a nuestros hijos? Decirles, hijo, apréndase un versículo bíblico, y usted ni uno se sabe. No se puede, ¿verdad? Necesitamos nosotros, hermanos, ponernos al frente, enseñarles, dedicar nuestro tiempo, no ser indiferentes, porque el enemigo no para, hermanos. Yo le aseguro que si nosotros, hermanos, nosotros que todavía tenemos la oportunidad de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, nos descuidamos, hermanos, ay de nosotros cuando seamos viejos. Porque esa será la generación que va a estar gobernando en ese tiempo. Esa será la generación que va a ser la que va a sostener el país. Ay de nosotros, hermanos, los viejos. Por eso el llamado es a conquistar a nuestros hijos. Conquistar el corazón de nuestros hijos por la palabra de Dios, hermano. Ahora, hermano, como segundo punto, el caos en nuestra relación con Dios. La nueva religión de Micaías, hermano, inicia una nueva religión. Todo ordenado a su manera. Hace ropas sacerdotales, hace ídolos de madera y plata y pone a sus hijos como sacerdotes. Bueno, no tengo quien me apoye en mi nueva religión. Mis hijos van a ser los nuevos sacerdotes. Como mencioné, una cadena de errores, una cadena de ignorancia y de rebelión a las cosas de Dios. La madre instruye mal a sus hijos, Micaías. Micaías instruye mal a sus hijos, los hace sacerdotes de Dios, lo cual no podían serlo, porque Dios había escogido a los levitas. Y luego encuentran a un levita ambulante que andaba por ahí, perdido, buscando dónde vivir. A ese se agarra, bueno, pues ya estamos llegando más cerca, dijera Micaías, ¿verdad? Hoy sí, el Señor sí me va a bendecir. Si antes por rebelde, por haber consagrado a mis hijos no me bendecía, pero hoy que tengo al sacerdote levita, hoy sí, el Señor me va a bendecir. Micaías hablando de su propia ignorancia, hermano. Él ha establecido su propia religión, él ha establecido su propio Dios. En una ocasión le pregunté yo a un muchacho que me decía, yo creo en Dios. Me decía, no, si yo creo en Dios, yo le estaba compartiendo el evangelio. Y él me decía, yo creo en Dios. Y mi pregunta fue clara, ¿y cuál es el Dios en el cual usted ha creído? ¿Cómo es? ¿Me lo pudiera describir? ¿Cómo es Él en su naturaleza? Y me empieza a describir un Dios, hermano, que se adaptaba a sus gustos. Un Dios que se adaptaba a cómo Él pensaba. Un Dios que se adaptaba y estaba preocupado en su propio bien, no en la gloria de Dios. Y no me quedó otra cosa que decirle, lastimosamente no es el mismo Dios al cual nosotros creemos. Ese es un Dios que se ha inventado de su cabeza, porque en la Biblia yo no encuentro tal Dios. Y el muchacho como que se quiso enojar conmigo. Pero nuestro Dios no es el Dios de su cabeza, hermano. Es el Dios de la Biblia.
Ese es el Dios el cual se ha revelado desde nuestros antepasados. Es el cual transmitimos a nuestros hijos. ¿Y cómo van a llegar a conocerlo, hermano? No será por sus ojos, será por la palabra de Dios, hermano. ¿Y cómo llegarán a creer en el Hijo de Dios si no hay quien se les enseñe, hermano? Ahora, la razón por la cual Micaías hizo todo lo que hizo es en que en aquellos días cada quien hacía como bien le parecía. Y no hay quien le dijera nada. Ahora, la ignorancia de la palabra de Dios, hermano, hace que la gente haga como mejor le parece. Todo es a criterio propio. De esto de la ignorancia de la palabra de Dios es donde empiezan a surgir las sectas, donde empiezan a surgir el error. Hay muchas llamadas iglesias que se reúnen muchos y dicen creer en Dios, pero ignoran tanto, hermano, esto, ignoran tanto la palabra de Dios, hacen tantas cosas que usted se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que están haciendo? ¿Qué es eso que están diciendo? ¿De dónde lo sacan? Simplemente todo es subjetivo, hermano. Es lo que a ellos les viene a su mente, lo que ellos creen mejor, correcto, y ¿sabe qué? Es lo que enseñan a las nuevas generaciones. Por eso es necesario, hermano, nosotros afirmarnos en la palabra de Dios. Empezar una vez más a obedecer lo que Dios le dijo a Israel con respecto a sus hijos, a repetir la palabra, a repetirla en el camino, a repetirla, escribirla en los postes, escribirlas en las manos, decía. La pondrás delante de tus ojos, dice. Mi pregunta para ustedes es, hermano, ¿les repiten la palabra de Dios a sus hijos todos los días? Esa es la pregunta. Aquí no hay método extraordinario. La palabra de Dios nos enseña que la manera de cómo nuestros hijos van a llegar a conocer a Dios es a través de la repetición de la palabra, hermano. Repetir la palabra. No la van a agarrar a la primera, repítelo otra vez. Este día no se lo aprendió, pues al siguiente día otra vez a repetirlo. Es un asunto constante, hermano. Es algo que tal vez muchos dejaron ya de hacer, pero hoy es un buen tiempo de comenzar de nuevo. De comenzar a obedecer la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios, hermano, es la causante de que toda una generación se pierda, hermano. ¿Usted cree que Sodoma y Gomorra conocía a Dios? Era una generación total que se perdió primero por las abominaciones que ellos hacían, pero porque ignoraban la palabra de Dios, no les importaba. Ahora, la ignorancia de la palabra de Dios es el campo fértil, hermano, para que Satanás implante la mentira, herejías, sectas, violencia, caos total, como en el libro de los jueces. ¿Usted quiere que sus hijos vivan con dolor en el futuro, hermano? Yo creo que usted no quiere que sus hijos vivan en caos en el futuro. Yo creo que usted no quiere que sus hijos les vaya mal en el futuro, hermano. Pero la clave para eso, dice nuestro Dios, para que sean exitosos en sus días venideros, hermano, es porque anden en los caminos del Señor, porque conozcan la palabra de Dios, hermano. Entonces, como aplicación, hermano, pero nosotros hemos sido libres por la palabra de Dios. Yo me criaron, más bien dicho, en ignorancia, hermano. Yo recuerdo el primer texto que me enseñó mi abuela. Tengo una abuela por parte de papá, que ella es evangélica, que es el Salmo 91. Y fue mi primera, diría yo, conexión con la palabra de Dios. Anteriormente que me criaron en la iglesia tradicional, nunca conocí una Biblia en la casa, hermano. Nunca me enseñaron la Biblia en la casa. No teníamos una Biblia. Hasta que mi abuela me enseñó el Salmo 91 en un folleto, hasta ahí yo empecé a tener conexión con la Biblia. Pero éramos religiosos, hermano. Ignorantes de la palabra de Dios, pero religiosos, hermano. Entonces allí el Señor empezó a darme entendimiento de su palabra a través de ese salmo. Entonces, ¿por qué viene la sabiduría, hermano? Por la repetición de la palabra de Dios.
fuimos llamados a conquistar las generaciones que vienen después de nosotros, hermano. ¿Y usted como buen soldado qué va a hacer? ¿Se va a volver indiferente? ¿O va a decir, desde hoy en adelante empiezo a repetirle a mis hijos, a mis nietos, la palabra del Señor? No quiero que mi hijo sea de los que, la generación perdida que viene más adelante. Yo quiero que él sea de la generación que sirve al Señor, como Daniel, Sadrach y Abednego, los amigos de Daniel. Como ellos, hermano. La ignorancia de la palabra de Dios es la raíz de muchos males, hermano. La batalla, diría yo, más dura que en este mundo se está librando, hermano, es entre la verdad y la mentira. No hable la verdad usted, no se preocupe, Satanás, él no se cansa de hablar la mentira. Ahora, como conclusión, hermano, Deuteronomio 6, del 4 al 9, traducción lenguaje actual, dice: escucha, pueblo de Israel, escucha, pueblo de la Iglesia Bautista Macedonia. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria, dice, con nueva traducción lenguaje actual. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tus brazos y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de tu ciudad. Veía unas enseñanzas del pastor Freddy. Él pone a la iglesia a memorizar versículos, hermano. Y le dice, si no puede memorizarlo mentalmente, por lo menos escríbalo en el refrigerador. Y empieza a repetirlo. Y repítalo, y repítalo, y repítalo. A esto no hay, como mencioné, no hay secretos, hermano. Esta es la manera de cómo aprender las cosas. Por repetición. Entonces, el llamado es a conquistar la nueva generación. Y usted, hermano, y yo, vamos a ser el instrumento de Dios para que eso se logre, hermano. Que nuestros hijos no sufran la ignorancia, el caos que nosotros vivimos. Que nuestros hijos puedan experimentar la bendición de conocer al Dios verdadero. Entonces, hermanos, el llamado es a los amigos también. Venga a Cristo. Ya no viva en ignorancia. Venga y busque de todo corazón. El llamado es a conocer a Dios. Conocer al Hijo de Dios para que tengáis vida eterna. Venga a Cristo y reúnase con nosotros si puede, para que pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez su vida es un caos y con justa razón, porque ignora la palabra de Dios. Pero si usted decide de todo corazón afirmarse y no tener religión, sino tener una comunión y conocimiento de Dios, su vida cambiará hasta entonces. Y sus hijos también serán bendecidos por causa de ese conocimiento. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios y a pedirle, hermano, que nos dé fortaleza y disciplina para poder enseñar a nuestros hijos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Aquí en este texto que leímos el día de hoy, vimos un ejemplo de caos, de negligencia, de indiferencia, Señor, por cuanto ignoraron, desecharon tus estatutos. Mas nosotros, Señor, no queremos ser de aquellos que nos recuerden de la generación que aborreció a Dios, sino que seamos de la generación que se apartó, que se dedicó. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, en enseñar a nuestros hijos tu palabra, que ellos te conozcan por la fe, Señor, que ellos te conozcan a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Silvio. Muy amable, hermano, por aconsejarnos, instruirnos. Amén, hermano. Decía el hermano Freddy,
Los refranes por ahí, dice, suenan de esta manera. Versículos no sabemos, dijo, pero refranes y dichos sabemos con ganas. Y a todos nos causó gracia. Por ejemplo, hay un refrán por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde. Eso suele pasar con nuestros hijos, con nuestra generación. Gracias, hermano Silvio. Qué tema más interesante. Conquistando la nueva generación. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En las manos tuvimos la nueva generación y perdimos la oportunidad. Pero nosotros que conocemos a Cristo, tenemos la oportunidad, hermano. No le paremos, no le paremos, no le paremos. Padre bendito, gracias por usar a mi hermano Silvio. Gracias por las personas que estuvimos reunidos acá y los que estuvieron escuchando a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Te pido, Señor, que nos bendigas a todos con una bendición grande, Señor, en la cual podamos ser disciplinados. Y podamos tener, Señor, la osadía, el carácter, Padre, la valentía, el poder, para poder instruir a nuestros hijos, la nueva generación. Gracias porque nos alcanzaste a nosotros. Y gracias porque nos estás usando a nosotros, para poder conquistar la nueva generación. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, de verdad. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un coro que dice, hay victoria en Él. Amén. Hay victoria en Él, hermano. Hay victoria en Él. Hay victoria en Él. No hay peligro del enemigo. Hay victoria en Él. Hay victoria en Él. Hay victoria en Él. Con Cristo voy, su soldado soy. Hay victoria en Él. Yo me pregunto, ¿y los creyentes que se alejan de Dios? ¿Cómo podrán conquistar su nueva generación si a nosotros se nos pone difícil? El hermano nos compartía que el diablo tiene todas sus armas apuntando hacia nosotros. Y ahora los que se apartan, el Señor los haga regresar. Terminamos. Hermana, estamos fuera de las redes sociales. Señor eterno, despídanos en paz, llévanos con bien a casa y bendícenos a todos. Ayúdanos a continuar, Señor, llevando tu palabra.